De las fuerzas que nosotros vimos para la filtración glomerular, tenemos varias que son importantes. Primero, la presión oncótica de la cápsula de Bowman se considera cero por el hecho de decir que se filtran muy pocas proteínas a nivel del cuerpo y a nivel renal, o sea que eso generalmente no tiene implicaciones en nuestros cálculos de la filtración glomerular. Lo segundo es que algunas enfermedades reducen el KF, disminuyendo el número de poros en los capilares o aumentando el grosor de la membrana. Y los dos casos más comunes son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Eso me estaría alterando a mi KF, que más o menos, como una guía, tenía un valor de 12.5 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, que sería nuestro coeficiente de filtración. Normalmente el coeficiente de filtración no es un factor que uno normalmente maneje muy fisiológicamente con neurohormonas, a diferencia de pronto del efecto que se ha visto en la angiotensina 2 sobre disminuir el KF, pero los estudios apenas están indicando cómo se pudiera empezar a regular el KF con el manejo neurohormonal de alguna manera para alterar la filtración glomerular. Por ahora no. El otro factor de las fuerzas de Starling, o sea que por ahora es más un problema de patología. Este otro factor en las fuerzas de Starling es la presión en la cápsula de Bowman hidrostática, que más o menos ha calculado como 18 milímetros de mercurio. Esta fuerza se puede ver alterada también más que todo en enfermedades patológicas. Cuando hay una obstrucción por un cálculo, una estrechez o un tumor que comprima aquí el sistema tubular o en alguna parte del recorrido de la pelvis renal hasta la uretra, una hipertrofia benigna de próstata, cuando hay un cálculo obstruyendo muy buena parte del ureter, se va acumulando líquido retrógradamente, aumentando la presión hacia el lado proximal, pudiendo llegar a la pelvis y a los cálices renales y llegar hasta la cápsula de Bowman y aumentar esta presión. Como esto es una presión que es hacia adentro de los capilares glomerulares, eso nos daría a nosotros lo que llamamos una hidronefrosis y nos disminuiría la filtración glomerular. Ese sería el caso específico ese. El tercer factor que nosotros tenemos que ver que es importante para controlar es la presión oncótica en las proteínas del plasma. Los dos factores que influyen en la presión oncótica del capilar glomerular son, pues obviamente, la presión oncótica que tengan las proteínas en el plasma y que se transmita hacia los riñones. O sea, si hay una buena concentración de proteínas en el plasma, habrá una buena concentración de proteínas en el intestino, en los capilares glomerulares. De la presión coroidosmótica del plasma arterial influye en lo que va a haber a nivel capilar glomerular. Pero el otro factor que para nosotros es más difícil de comprender y es muy importante lo que se llama la fracción de filtración que ya habíamos visto esbozada y que nos va a afectar nuestro valor de la presión oncótica de las proteínas del plasma de la siguiente manera. La fracción de filtración es la tasa de filtración glomerular, glomerular filtration rate acá, sobre flujo plasmático renal, pues. Entonces resulta que yo puedo alterar, por ejemplo, siempre que yo tengo una disminución, un aumento, por ejemplo, en la fracción de filtración, ¿qué quiere decir? Como yo no filtro normalmente proteínas, si aumento, para lo que llegó de líquido, aumento más líquido de lo que quedan proteínas acá, entonces estas proteínas se van concentrando, porque las proteínas quedan más acá porque muy poquitas pasan, se considera que prácticamente no pasan, entonces una fracción de filtración alta me va a aumentar este valor de presión oncótica de las proteínas del plasma y obviamente después va a ser una fuerza que no me va a permitir la filtración. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Pues de dos maneras yo pudiera aumentar la fracción de filtración. O aumento la tasa de filtración glomerular, dejando inicialmente este flujo plasmático renal igual o disminuyendo el flujo plasmático renal.
Si yo disminuyo el flujo plasmático renal, aún manteniendo la filtración glomerular normal, correcto, si la filtración es lo mismo, con el flujo plasmático renal disminuido, quiere decir que entró menos líquido y filtré inicialmente lo mismo. Inmediatamente, no quiere decir después que la filtración no se vaya a alterar, eso es lo que vamos a llegar, que la filtración glomerular después se va a alterar. Entonces, inicialmente, de un poquito líquido que llega, si filtró lo normal, eso quiere decir que las proteínas van a quedar muy concentradas, porque la fracción de filtración fue muy alta. Lo contrario va a pasar con una fracción de filtración disminuida. Una fracción de filtración disminuida puede pasar por dos cuestiones, o porque hay un aumento en el flujo plasmático renal y yo filtro lo mismo, ¿correcto? Entonces simplemente me quedan más diluidas las proteínas acá, y en ese orden de ideas, pues la presión oncótica de las proteínas del plasma disminuiría, lo que favorecería una mayor filtración glomerular en ese caso. Y eso pudiera ser todo lo contrario a lo que estábamos hablando ahora de la disminución del flujo plasmático renal con la filtración glomerular normal. En un caso de que usted entonces aumente el flujo plasmático renal, aún dejando inicialmente la tasa de filtración normal, este flujo plasmático aumentado diluye estas proteínas que hay acá, disminuye la fracción de filtración. Entonces ahí estaría disminuyendo yo la filtración, la fracción de filtración, que sería uno de los determinantes más importantes para ver cómo quedan las concentraciones de proteínas aquí en el capilar glomerular como tal. Y lo otro es dejar esto quieto, dejar uno la fracción de flujo plasmático renal y simplemente disminuir la filtración glomerular con un flujo plasmático normal. Entonces eso haría que las proteínas queden más diluidas. El tercer factor que tenemos que ver es la presión capilar glomerular. Es esta acá, que es de las más importantes. Borremos esta para no trabarnos y simplemente hacemos esto. Correcto. Si yo vasodilato las arteriolas aferentes sin hacerle nada a esta eferente, pues obviamente se transmite más la presión, entra más líquido acá, la presión capilar aumenta y la filtrado aumenta. También pudiera yo hacer esto, vasoconstricto aisladamente la arteriola aferente y la presión capilar disminuye y la filtración disminuye. Eso aislado es muy fácil. La arteriola aferente la podía vasoconstrictir acá y al constreñir acá entra el flujo acá aumentado y aquí esta presión se acumula y filtro más, ¿correcto? Pero también puedo hacer esto, una disminución del tono de la arteriola aferente me favorece una dilatación y una disminución de la presión capilar glomerular. Frecuentemente a uno no le pasa eso, y lo que frecuentemente más va a ocurrir es que a veces se alteran las dos y muchas veces mirando hacia el mismo sentido. Y vale la pena hacer esta acotación. Si yo hago una vasoconstricción de la arteria aferente que no sea el doble, más del doble de lo normal, aquí hay un efecto paradójico. Mientras el aumento no sea muy marcado, el aumento de la presión de la capilar glomerular no me va a afectar a mí la fracción de filtración, en el sentido de que el flujo plasmático renal no se va a ver muy sacrificado, si es una vasoconstricción leve moderada. Si los grados, por ejemplo, angiotensina 2, que es un específico, tiene el receptor específico para esta arteriola aferente y en concentraciones muy marcadas sobre la aferente, pues yo podré ver ya un efecto distinto. Con aumentos hasta de menos de 2 veces del grado de constricción de esto, aumenta la presión capilar glomerular y uno va viendo que la filtración glomerular ligeramente aumenta. ¿De acuerdo? Pero si la vasoconstricción es muy marcada, la disminución del flujo plasmático renal se da muy marcada, y esta disminución tan marcada del flujo plasmático renal, así haya un intento de aumentar la filtración glomerular por aumentar la presión capilar glomerular, esta disminución es mucho más marcado que lo que puede aumentar en cuanto a que los dos están viendo en el mismo sentido, es la misma fracción de filtración que va a ocurrir. Inicialmente se me va a elevar y la fracción de filtración elevada me va a concentrar las proteínas del plasma acá, lo que repercute después en una disminución de mi filtrado glomerular. Entonces inicialmente
esa fracción de filtración alta ante una acción de un vasoconstrictor muy marcado en la arteria deferente da un efecto inicialmente que le va a decir a uno que la filtración glomerular tarde o temprano se le va a afectar. Inicialmente puede este aumento de la presión capilar glomerular emocionarlo a uno y aumentarle la filtración glomerular mientras esto no sea marcado. Y si esto es muy marcado, se vuelve después contradictorio porque la disminución del flujo plasmático renal está marcado que aún teniendo esta filtración así, lo que le va a dar normal es que filtrar de una cantidad tan pequeña de lo que llega te va a aumentar los niveles de presión de las proteínas acá del plasma y esta filtración se te va a caer después. Entonces con eso hemos visto cómo se maneja en términos generales la presión capilar glomerular a nivel del riñón, haciendo énfasis especial en que el simpático es vasoconstrictor de la aferente y eferente en ambos y muy fuerte, la angiotensina 2 con receptores predominantemente en la eferente, pero cuando tiene concentraciones muy grandes, la angiotensina 2 también copa la aferente.